ungir con aceite. Yo soy de los que no me gusta practicarlo. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a practicarlo sin una esencia, sin un propósito, y cuando el efecto que tiene ungir a la persona con aceite es para consagrarnos a Dios, y es por fe. También la palabra dice que en Pedro, cuando está hablando, cuando sea algún enfermo, llame a los ancianos, ¿verdad? Pero no es la gota de aceite la que sanará, sino la fe del enfermo y del que está haciendo la acción. Yo le puse por título a este mensaje, una gota de su santidad. Y quiero que vayan a Éxodo 29, versículo 7. Éxodo 29, versículo 7. Éxodo 29. Si pueden, se pueden poner sobre sus pies. Si no lo puede hacer, está en libertad. Pero lo mejor de todo es la reverencia de nuestro corazón para exponer la palabra. Éxodo 29, versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Amado Dios, Padre Santo, gracias en esta mañana. Una mañana hermosa porque está tu presencia. Rogamos, te pedimos que de una manera especial, poderosa, tú te estés moviendo en medio de nuestras vidas. Prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra y poder meditar en ella. ¿Qué es lo que tú quieres hablar a mi vida? En el precioso nombre de Jesús, te doy gracias y descanso en tu dulce presencia. Amén. Pueden sentarse. Una gota de su santidad. Hemos estado mirando aquí en Éxodo 29, 7, lo que está declarando. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Aquí, en estos versículos, en el versículo 7 específicamente, habla de la unción del aceite sobre la cabeza de Aarón y de sus hijos, que posteriormente se convertirían en los sacerdotes del templo en Jerusalén. Los ungieron para ser sacerdote. Esta unción tenía un símbolo religioso importante, ya que representa la consagración y santificación necesaria para el desempeño efectivo en su papel en el culto. Es decir, ¿qué pasa con ungir? Ha habido nosotros los pentecostales tenemos desmedidas por las cosas. Cuando la cogemos con una cosa nos vamos a extremos. Y por eso a veces habían gente que cogía y entraban a su casa y comenzaban a hacer cruces de aceite en las puertas, en todo lugar. Pero el asunto no está en ungir sin acción de fe. Cuando tú estás consagrando o estás ungiendo tu casa, lo estás haciendo para algo, con un propósito. Es consagrando tu hogar para el servicio para Dios. Pero de nada tú unges tu casa, unges tu frío, unges tus negocios, unges todo lo tuyo y no hay una acción de fe o estás haciendo todo lo contrario a lo que está establecido en la Escritura. Y vemos y encontramos la palabra cómo terminaron los hijos de Elí. Fueron ungidos para el sacerdocio, pero
andaban como bien le daba la gana. ¿Y cómo terminaron? Muertos. Es decir, que cuando tú estás ungido con aceite, no significa que tú vas a hacer lo que te da la gana y vas a ser librado de todo mal. Todo lo que hacemos tiene nuestras consecuencias. Por eso qué bueno es cuando tú y yo, y hoy quiero, no lo hago, nunca lo he hecho. Solamente un día, hace ya varios meses, que vino el pastor de Guatemala, Isaías Rosa, y él estuvo ungiendo. Habíamos un grupito de hermanos acá en ese día, y estuvimos ungiendo a los hermanos. Pero hoy yo quiero ungir a la iglesia, quiero ungir a la familia, quiero ungir a los ministerios. Pero vamos a hacerlo con una acción con fe, de que algo va a suceder, con la convicción de que me estoy consagrando para Dios. No importa, porque a veces decimos, bueno, si yo me unjo, voy a tener que trabajar para Dios. Mira, usted puede estar ungido, no ungido, y no querer trabajar para Dios. Pero lo mejor sería no huir de las cosas que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Si Dios quiere usarme para dar un mensaje a alguien, hazlo. Si Dios te está llamando a servirle en su casa, sírvale. Si Dios le está llamando a servir en un ministerio, sírvale. Pero que lo haga con fe, consagrado, con convicción de lo que usted está haciendo. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre hacer y usar aceite de unción? La práctica de ungir con aceite tiene una importancia histórica y espiritual significativamente en la fe cristiana. No es ungir por ungir, sino en la fe cristiana como tal, profundamente arraigada en las Escrituras. Ahora, para comprender la base bíblica, para hacer y usar aceite de la unción, debemos entonces adentrarnos en el Antiguo Testamento. Tanto en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento, cuando exploramos las dimensiones teológicas, vamos a encontrar algo hermoso. Primero encontramos el aceite de la unción en el Antiguo Testamento. Cuando ahí en Éxodo Dios está hablando y está dando las indicaciones cómo debe ser el aceite de la unción. No es cualquier aceite. Ahora, yo creo que tu fe hace algo, hace un milagro. Como hace un tiempo atrás les estuve hablando del hombre que escuchó lo que es ungir, cogió su frío que estaba roto, cayéndose de la puerta, amarrada con una soga, cogió sebo de carnero, lo empanizó completo, pero la oración y la acción de fe de ese hombre hizo que ese frigidaire de su motor arrancara. Pero no fue, fíjense que no fue la manteca de carnero, sino la fe que ese hombre tenía en que Dios podía hacer un milagro. Y es lo mismo cuando tú y yo estamos haciendo esta parte tan linda y tan importante que habla las Escrituras de ungirnos en aceite, con el aceite. Ahora, el concepto de aceite de unción se introduce por primera vez en el Antiguo Testamento, donde se describe con gran detalle. El aceite de la unción se usaba para la consagración, simbolizando la santificación. Miren, simboliza la santificación, la dedicación y la presencia del Espíritu Santo. Ahora, yo voy a huir a esto. Si me unjo, entonces estoy embarcado, porque tengo que consagrarme a la obra de Dios. Más lindo fuera que lo hiciéramos sin necesidad de ser ungido con aceite. Pero mira lo que dice, no solamente sino para la santificación, para la dedicación y la presencia del Espíritu Santo. Uno de los relatos más detallados, y lo encontramos ahí en Éxodo 30, 22 al 25, ahí donde Dios le está diciendo a Moisés cuáles deben ser
Como la palabra se me fue. Las especies o lo que debía estar presente en la preparación del aceite de la unción. Éxodo 30, 22, 25, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice, cuando el Señor le está diciendo a Moisés, toma las siguientes especies finas, 500 ciclos de mirra líquida, la mitad, es decir, 250 ciclos de canela aromática, 250 ciclos de caña aromática, 500 ciclos de casia, todo según el ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. Haz de esto un aceite de unción sagrado, una mezcla aromática, obra de un perfumista, será el aceite de la unción. Este aceite de unción sagrado se usaba entonces, ¿para qué? Para consagrar el tabernáculo. Y ahí en el tabernáculo estaban los inmuebles, así como los sacerdotes que servían allí. Todos eran ungidos con el aceite. Aceite y mirra. Es decir, las especificidades de los ingredientes y las instrucciones detalladas subrayan la importancia entonces y la santidad de este aceite. No era cualquier aceite. Era un aceite específico. Y ahí habla de cuántas especies aromáticas debían estar presentes en la preparación del aceite. Es decir, no debía entonces usarse para o con propósitos ordinarios. El aceite de la unción no estaba llamado para usarlo en cualquier cosa. No estaba llamado para usarlo en usos indebidos. Estaba estrictamente prohibido. Antiguo Testamento, donde comenzó todo, está llamando a que no sea usado en propósitos ordinarios. Y estos propósitos ordinarios para nuestro tiempo puede ser en lo que a mí me conviene y para lo que a mí me interesa. Ahora, en Éxodo 30, 32 dice, no lo derrames sobre el cuerpo de nadie más y no hagas ningún otro aceite usando la misma fórmula. Es sagrado y debes considerarlo sagrado. Esta acción debe ser algo sagrado. Por ahí a veces tú entras a los canales internacionales donde hay momentos o tiempos de canales cristianos, pero en esos canales cristianos hay de todo. Por ahí pasan porque ellos alquilan el horario y hay de todo en todos esos lugares. A veces hay alguien que está ahí en el tiempo de la oración. Vamos a orar por tu enfermedad. Aquí está el número para donde tú tienes que enviar la donación. Es decir, que pagas la oración. Aquí estamos vendiendo aceite de unción. Aquí está el lugar donde usted puede enviar la dirección para hacerse enviar el aceite de la unción. Es decir, entonces, pero la Biblia nos está llamando que no lo usemos, que no lo tengamos con usos indebidos. Y cuando lo hagamos con un propósito. Que tú y yo nos consagremos en santidad. Mayor que todo. Cualquier cosa es mayor que ser consagrado para el servicio. Es consagrado en santidad. Porque de nada me sirve úngeme para servir y ando en pecado. Por eso es tan importante que entendamos, amado hermano, que el aceite de unción simboliza así la santidad de Dios y la separación de personas y objetos para su servicio. Por eso le puse una gota de tu santidad. Por eso, amado hermano, interiorice y deje que el Espíritu Santo vaya tratando con su vida en esta mañana. ¿Usted quiere seguir siendo el mismo o quiere que su vida tenga un cambio radical? Cristo está a las puertas. Ni tú ni yo sabemos cuándo. Es decir, aún si Cristo no viene, tú no sabes cuándo Dios te puede llamar a ti en lo personal.
Yo soy joven, soy robusto, pero tú no sabes realmente cuándo es el momento. Entonces todos los días tenemos que vivir para Cristo. Para Cristo. Por eso, amados hermanos, entendamos esto. El aceite de la unción simboliza a la santidad de Dios. No lo hagamos como algo, como una práctica. Hagámoslo cada vez que querramos. Yo siempre he sido celoso con esto. Y a mí hay personas que dicen, pues, ¿por qué no unge? Unja mi casa. Pero ¿cuál es el propósito de ungir tu casa? No debemos usarlo como algo vano, sin propósito alguno. Ahora, el aceite de la unción en el Nuevo Testamento, aquí continúa la tradición de ungir con aceite. Aunque es una aplicación más amplia y un significado espiritual más profundo. Esto tiene una profundidad espiritual mayor que la del Antiguo Testamento. Una de las referencias más notables del aceite de la unción en el Nuevo Testamento se encuentra entonces en la epístola de Santiago. En Santiago, ahí en el capítulo 5, versículo del 14 al 15, dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de ¿quién? Del Señor. Ungiéndolo en el Señor. A veces usamos terminología del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cosas en el cual no está establecida. Santiago 5, 14 al 15, la única mención que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es en el momento del bautismo. Pero fíjate que aquí está hablando, diciendo, úngele con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe es la oración de fe la que va a salvar al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Pero la primera acción es tu fe. Si no tienes fe, es por gusto. Aquí ungir con aceite se asocia a la sanación y la restauración. Una sanidad corporal y está hablando también de una restauración espiritual. A veces queremos ser sanos físicamente, pero espiritualmente estamos enfermos, destruidos. Por eso ahí cuando estaba hablando le decía a los hermanos, nadie se aleja, se aparta del Señor de ahora para ahorita. Es un proceso de deterioro espiritual en el creyente, que el detonante es mi encontronazo contigo. Lo que dijiste no me gustó, tus acciones no me agradan, no me permites hacer las cosas como yo quiero. ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu acción? Irte de la iglesia. Pero esto viene porque tu vida espiritual se ha ido deteriorando. Ninguna casa en un edificio en La Habana Vieja se cae porque se cayó. Es una destrucción que ha tenido por años sin mantenimiento, sin restauración. Y llega un momento en que las bases del edificio, los techos no aguantan más. Pero ¿saben cuándo mayormente ocurren esas derrumbes? Después de un gran aguacero y sale el sol. Así a veces lo espiritual sucede. Andas en humedad espiritualmente hablando y cuando el sol te impacta, ahí mismo te derrumbas. Porque la luz y las tinieblas no pueden andar juntas. O sirves al Dios del cielo o sirves al Dios de este mundo. No hay otra. Por eso, el ungir no es solamente la acción de ungirte, sino la acción de tu fe. Porque tu fe es la que te va
a sanar, tu fe es la que te va a restaurar. Y si ahora mismo, por eso a veces mucha gente no quiere tomar la Santa Cena, porque no se quieren poner a cuenta ni con Dios ni con el hermano. Prefiero estar amargado, prefiero ser esclavo de mi amargura, antes de ponerme a cuenta con Dios. Pero si no me pongo a cuenta con mi hermano, no me puedes decir que estás a cuenta con Dios. Ahí no juega la lista con el billete. Porque el reflejo de tu conducta, el reflejo de tu cambio espiritual está en ponerte a cuenta con tu hermano. Si tú le huyes a tu hermano, no le quieres saludar, me voy corriendo porque no quiero tener un encuentro, hay un problema espiritual. Escuchaba a alguien hoy por la mañana decir, yo decido dejar ir las cargas de las opresiones, yo decido perdonar. ¿Por qué no decidimos nosotros perdonar? Pero, aunque la gente o tú no hayas hecho nada, tienes que decidir. Tú no puedes ser esclavo. Tú no puedes ser esclavo. Por eso esta acción en el Nuevo Testamento, cuando está hablando de ungir, te está llevando a la sanidad física, pero te está llevando a la sanidad espiritual. ¿Qué es lo más importante? Ser sano espiritualmente. ¿De qué te sirve ser sano físicamente cuando espiritualmente te estás muriendo? Por eso, amado hermano, este aspecto o esta práctica subraya el aspecto comunitario de la fe, donde el cuerpo de la iglesia se une en oración y apoyo para los enfermos. Pero oremos los unos por los otros, pero con un espíritu real, no por hacerlo, sino realmente que yo entienda el por qué estoy orando. Ahora, ¿cuál es el significado teológico? Vimos el Antiguo Testamento, el aceite, la unción en el Nuevo Testamento, su significado teológico. El uso del aceite de la unción a lo largo de la Biblia tiene profundas implicaciones teológicas. En primer lugar, significa consagración y santidad. Consagración y santidad. Y una cosa te va a dar a la otra. Si tú estás consagrado a Dios, usted va a andar en santidad, porque va a buscar siempre la manera de imponerse a cuenta con Dios. Pero el que no está consagrado para Dios, el que no anda ocupado en las cosas de Dios, va a haber un momento en que usted se le va a ir la Catalina, usted está espeso. Es como el niño. A veces nosotros a los niños le queremos dar tanto una sobreprotección y todo se lo hervimos. No hervimos al niño porque no podemos, ¿verdad? Pero esto es lo que está provocando que el niño no tenga sus propios anticuerpos para que su cuerpo pueda combatir otras bacterias que están en el aire, ¿verdad? Por eso, tú y yo necesitamos que entendamos, ahora, que la consagración del tabernáculo, cuando está hablando del significado teológico, la consagración del tabernáculo, la unción de reyes como David, el rey David fue consagrado con aceite, y cuando miramos todos los reyes fueron ungidos con aceite, los sacerdotes eran ungidos con aceite, solamente eran aquellos que podían ser ungidos. Mira qué bendición, y mira que no era una oportunidad para todo el pueblo que fuera ungido. Aquel que ungieran en aquel momento eran personas que estaban siendo consagrados para Dios, porque Dios mismo les estaba llamando. Ahora, también se usaba para sanar, orar por los enfermos, sanar a los enfermos cuando se ungía. Es decir, que el aceite representa la separación de individuos o objetos por parte de Dios para sus propios propósitos divinos. Esto es el significado teológico. Ahora, en segundo lugar, ungir con aceite simboliza el Espíritu Santo.
Una de las simbologías del Espíritu Santo es el aceite. En el Antiguo Testamento la unción de sacerdotes y reyes a menudo acompañaba el derramamiento del Espíritu Santo. No cualquiera tenía esa presencia. Hoy es para nosotros, para toda la iglesia, para todo el pueblo, y no lo queremos. El que no ha recibido el bautismo del Espíritu, ¿cuándo fue la última vez que usted oró específicamente por eso? ¿O cuándo fue la última vez que usted oró y dijo, Espíritu Santo, necesito tu compañía? A veces nos enfocamos en una oración materialista o una oración de protección, pero nos olvidamos decirle, Espíritu Santo, sé mi dirección hoy. Guíame. Y esto es una de las cosas que simboliza el Espíritu Santo. El aceite, que es el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús mismo es referido como el ungido, es decir, el Cristo. Destacando su papel entonces como único en la presencia del Espíritu Santo en su ministerio. Jesús conocía esto y necesitaba. Es aún, fíjense, cuando a veces nosotros como iglesias no queremos bautizarnos en las aguas. Y sin embargo Jesús dejó un legado de la necesidad de bautizarse. Por eso, ir a ser discípulos bautizándolo. Cuando yo no tengo esa necesidad tampoco en mi corazón, entonces hay algo que no está funcionando bien. Cuando yo no necesito al Espíritu Santo, hay algo que en mí no está funcionando bien. Porque el Espíritu Santo es el único que te puede convencer a ti de pecado, de justicia. El Espíritu Santo es el único que puede decir, oye, estás en candela. No te lo tengo que decir yo, sino el Espíritu Santo te dice, oye, tu decisión es errada. Es el único. Tú y yo podemos huir de las prédicas, tú y yo podemos huir de las ministraciones, tú y yo lo podemos hacer. Pero lo que estamos es cavando para nuestra muerte espiritual. Y te puedes ir disgustado del lugar. Te vas amargado para otro lugar y vas a hacer daño en el otro lugar. Porque el problema no está en la iglesia, el problema está en ti. Que no has decidido cambiar. Y yo estaba hablando con una hermana ayer esto mismo. Porque somos nosotros los que tenemos que decidir. Por eso qué oportunidad tan linda que tú hoy que lo vamos a hacer por primera vez la iglesia completa, tú te dispongas dejarte ungir para consagrarte a Dios en santidad. No hay otra cosa, amado. No se hace para otros motivos. Es una cosa que está trayendo que se ha usado de tal desmedida que ya la gente lo ve como algo normal. Aun cuando nosotros tomemos la Santa Cena semanalmente, no podemos verlo como algo normal. Tenemos que verlo como algo espiritual, importante para nuestras vidas. Es decir, aquí destaca en el Nuevo Testamento, está destacando el papel único y de la presencia del Espíritu Santo en su ministerio. Esto hablando a través de Jesús. Además de ungir con aceite, es una expresión tangible de fe y obediencia. Cuando yo soy ungido, porque también tiene que ver la decisión o el deseo de la gente, estoy expresando mi fe y mi obediencia. No la obediencia del hombre. Quite de vista el hombre a Dios. Pero automáticamente usted es desobediente al hombre, está siendo desobediente. No podemos buscarle otra pata, la quinta pata al gato que no la tiene. Solamente tiene 4. Es ahí donde está.
Cuando tú y yo tenemos ese deseo, mi alma tiene un anhelo tremendo. Fíjate que aún decía el salmista, mi alma te alaba y aún mis carnes. Aún mis carnes. Y ustedes sabemos que esta carne, no. Siempre es la lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu por hacer la voluntad de Dios y la carne a la recholata. Y como le damos a veces rienda suelta a la carne, a los deseos carnales. Hoy no voy a salir, hace frío, ¿para qué voy a la escuela dominical? Si ahí es lo mismo, si aquí yo puedo buscar a Dios, pero cuando sean las 11 de la mañana ya usted no está buscando a Dios nada. Es que ni a las 10 mismo de la mañana usted está buscando a Dios. Está sumido en sus necesidades personales. Y a esa hora llega todo el mundo. Oye, yo que me dispuse hoy a ayunar para Dios. Y mira lo que me está pasando ahora. Porque lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo para ti, por tus intereses personales y no por los de Dios. Por algo dice la palabra, en la congregación de los justos, ahí donde envía Jehová y bendición eterna. No es en tu casa. Es en la congregación de los justos. Si no, la palabra hubiera dicho, en tu casa, ahí enviará Jehová bendición y vida eterna. Es fácil. Pero dice, en la congregación de los justos, ahí donde estábamos todos nosotros, con nuestras diferencias, con nuestras costumbres, con nuestras características, pero cuando nosotros lidiamos con todas estas cosas, ahí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Amado hermano, es por fe y obediencia la unción con aceite. Es un acto que los creyentes están llamados a realizar confiando en las promesas de Dios. Vuelvo a repetir. No es hacerlo todos los días a la hora que te dé la gana y como tú quieras, sino ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Pastor, quiero que unjas mi casa. ¿Para qué? Para consagrarla a Dios. ¿Y qué vas a hacer? Abrirla para que sea una casa de oración. Estás consagrando la casa de Dios con un propósito. La casa de Dios, amado. Porque estoy entregando mis bienes a Dios. Tus recursos. Yo estaba hablando ayer, muchos no sabían lo que estaba sucediendo en Los Ángeles. Pero la magnitud de destrucción que hay en Los Ángeles es tremenda. Las zonas donde habitan están todos los millonarios, que de la noche a la mañana lo perdieron todo. Tú y yo no tenemos control del tiempo, ni de las circunstancias. ¿Para quién estoy edificando yo? Por eso, esta práctica, como lo está diciendo, debe ser para servir como un recordatorio para ti y para mí de que Dios está íntimamente involucrado en mi vida. Un recordatorio. Si yo no lo hago, como mismo tomamos la Santa Cena y que no queremos tomarla por nuestros propios conceptos cerrados, nunca voy a acordarme o nunca Dios me va a recordar a mí que Él está atento a mí. Cuando viene el problema, lo primero que hacemos es, ¿y por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Porque estamos alejados tanto de la realidad entre tú y Dios que no entiendes las cosas cuando te pasan y por qué te pasan. Pero nada te pasa por casualidad. Todo siempre tiene un propósito divino. Pero ¿quién puede entender? Yo no te puedo dar tu interpretación, pero Dios sí te puede dar la interpretación por lo que estás pasando. Es Dios. Por eso, cuando hacemos esto, nos sirve de recordatorio de que Dios está íntimamente involucrado en la vida de su pueblo, cuidando de su bienestar físico y espiritual que Dios quiere
Dios quiere cuidar tu estado físico, pero también quiere cuidar tu estado espiritual. ¿Qué hago esta semana que yo he hecho para Dios? ¿Qué esta semana que yo he hecho por Dios? Alguien puede haber dicho que hizo algo, pero ¿cuántos de nosotros quizás no hemos hecho nada? Y no solamente en la acción quizás de evangelizar o de tener un tiempo de oración, sino en la acción de poder pedir perdón. Nos cuesta trabajo pedir perdón, pero Dios siempre te da la oportunidad para que tú hagas esta acción. No creyéndote quién tú eres, si eres mayor o menor. No, yo soy mayor y tú tienes que venir a mí a pedirme perdón. No, la humildad se mide cuando tú rompes o echas a un lado ese orgullo y dejas que Dios sea el que ore. Dios rompe una barrera. ¿Qué hemos hecho por Dios esta semana? Y nos hemos justificado. Mira que somos buenos en justificación. Ya nosotros no somos doctores. Si hay otro grado, ese es de nosotros. Porque siempre tenemos una justificación. Ya no soy licenciado, ya no tengo maestría, ya no tengo doctorado. Estoy por encima de eso. Como dice, no sé, hay un cómico que dice, eso está por encima de Dios, del cielo y por ahí para allá y para allá. Alguien. No voy a decir qué cosa es. Pero de una manera cómica dice, está por encima de esto, está por encima del cielo, está por encima de Dios. De una manera cómica, pero de algo que él menciona antes, que no lo voy a decir. No lo voy a decir. Está en la red. El programa se llama La Bodeguita. Búscalo en Facebook, en YouTube. La bodeguita cubana, algo es. Pero bueno, vamos allá. Nosotros estamos por encima de estas cosas cuando nos justificamos por cualquier bobería. Por cualquier bobería. Bueno, no podemos decir, oye, no vine porque no me dio la gana. Vaya, en buen sentido de la palabra. O no estás ahora buscando justificaciones. Por eso cuando tú y yo entramos, dejamos, nos estamos acordando que cada vez que somos ungidos con aceite, que estamos ahí recordando que hemos sido nosotros cubiertos con la sangre del Cordero, que Dios nos ha cubierto con su presencia, que me estoy consagrando a Él, no solamente en el servicio, sino en la santidad. Ser santo, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Y por qué? ¿Y quién somos nosotros para no querer ser santos? Y el asunto no está en cuál es la mejor ropa blanca que me pueda poner, sino realmente cómo está mi corazón para no ser un sepulcro blanqueado. Dios no me mira así. Al hacer aceite de unción hoy en día, los creyentes a menudo usan aceite de oliva, a veces infundido con especies aromáticas o aceites esenciales, reflejando la tradición bíblica. El acto de ungir suele ir acompañado de oración, involucrando la presencia y el poder de Dios. Puede usarse en varios contextos, como durante la oración por los enfermos, en ceremonias de dedicación o como parte de prácticas devocionales personales. Hoy quisiéramos hacerlo como una práctica devocional como creyentes, como iglesia. Y quizás como que tú y yo nos estemos dedicando para Dios. Es importante abordar entonces el uso del aceite de la unción como reverencia y comprensión clara de su significado bíblico. Tiene un significado bíblico. No todo el mundo podemos estar cogiendo aceite para ungir por ahí a libre albedrío nuestro de hacerlo como nos dé la gana. Sino debe ser algo que tú y yo seamos reverentes y tengamos esa comprensión clara de por qué y para qué. No es una sustancia mágica. El aceite de la unción no es mágico. No te va a hacer un milagro, pero si tu fe está activa, Dios puede hacer el milagro. Pero no el aceite. El aceite no hace magia. Es tu fe.
Es tu comprensión clara de ese significado. El poder no reside entonces en ese aceite en sí mismo como tal, sino en la fe que tú y yo podamos tener. Y la obediencia de quienes lo usan. Si tú no eres obediente, ¿cómo tú puedes estar tomando aceite de unción para ungir? ¿A quién? Si no somos obedientes, amados, no nos metamos en asuntos espirituales para no haya en nosotros conflictos después. Si tú estás en pecado, no te metas en guerra espiritual. Si no estás en obediencia, no te metas a guerrear espiritualmente. Ponte a cuenta con papá. Si tú estás en rencilla con tu hermano, ¿qué tú haces fajándote con el diablo? El diablo te mete 2 galletas. Y después vienen los conflictos espirituales tuyos de tu vida. ¿Por qué? Porque no has hecho lo esencial. Ponerte a cuenta con tu hermano. La guerra es espiritual. Existen realmente 2 mundos espirituales. El de los cielos, en el tercer cielo, y el que está en el segundo cielo. Ahí es donde se suman todas las guerras esas, espiritualmente hablando. Pero si no soy obediente, ¿qué hago haciendo guerra espiritual? Si yo ando en murmuración, ¿qué hago haciendo guerra espiritual? Dime tú. Por eso es tan importante que entendamos esto. La fe y la obediencia de quienes los usan. Yo en una ocasión fui a una casa de una hermana. Se convirtió. Y el día que llegamos a su casa, estaban todas las puertas con cruz. Había hecho cruz con aceite. Aceite de bodega. ¿Usted imagina usted? Y no era por su fe, porque ahí no había fe ninguna. Una mujer que andaba en pecado. Y creía que ungiendo las puertas con aceite iba a hacer la magia. Hoy en día no sé, más nunca la he visto. Y recuerdo el día que fumigamos su casa. Nunca había visto un apartamento con tantas cucarachas. Las cucarachas salían y arriba del fumigador. ¡Aleluya! Mira aquella como se erizó. Porque el aceite, usted puede ungir, pero si no hay obediencia, y fe, no hizo nada. Por eso es importante, amado, que entendamos esto. Si usted anda haciendo lo que da la gana espiritualmente, no se meta a hacer grandes cosas espirituales porque va a tener conflictos. Los pentecostales estamos en una gran medida de las cosas, haciendo y deshaciendo. Cogemos leche, cogemos de todo, comenzamos ahí llamados a obediencia. Llamados a obediencia. El poder no reside, amado, entonces les quiero que se queden bien con el mensaje. Para que no salgan buscando aceite, aunque ya no lo van a hacer porque el aceite de la bodega está perdida. Y usted va a cuidar su aceite. Pero que usted lo haga y que todos tenemos que estar preparados espiritualmente para estas cosas. Por ahí, tráeme el aceite. ¡Epa! No me veo. Dile que me traiga el aceite. El poder, entonces, amado, vuelvo a repetir, no reside en esto. Reside en tu fe. Reside ahí en tu obediencia. Si no, amado, es por gusto. Tú y yo necesitamos, entonces, una gota de santidad. Pero por fe. La Biblia nos proporciona una base rica y comprensiva, amado, y con esto quiero ir terminando, para la elaboración y el uso del aceite. No es cualquier aceite. Tiene su proceso de elaboración.
desde las instrucciones detalladas que da la Sagrada Escritura en el libro de los Éxodos, hasta la práctica de la unción en el Nuevo Testamento. Por eso, ungir con aceite es un acto sagrado que simboliza, 1, consagración; 2, presencia del Espíritu Santo; y 3, la fe de los creyentes. Si falta alguna de estas cosas, entonces no estamos haciéndolo con el propósito divino. Es una práctica que sigue teniendo un profundo significado espiritual para los cristianos hoy en día, recordándonos ¿qué cosa? La santidad de Dios, su poder sanador y su íntima participación en nuestras vidas. Cuando estoy haciendo esto, estoy dando participación a Dios en mi vida. Le estoy dando participación a Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren darle participación a Dios en su vida? ¿Quién no tiene un amigo en el que le confiesa las cosas? Le da parte de sus cosas más íntimas. Dios quiere tener esa participación en tu vida. Esa participación cuando aún yo voy a hacer movimiento en mi vida espiritual. Esto fue un regalo que me hizo el pastor Isaías Rosa. Dios mediante viene el mes próximo, ya el año próximo. El mes próximo. Quizás esté con nosotros aquí en la iglesia. Un misionero, un hombre de Dios tremendo. Muchos lo vieron aquel día que estuvo participando con nosotros en aquella noche. Y lo voy a usar por primera vez. Está nuevecito. Sí. Y harás de ello el aceite de la unción superior. Pero esto está en portugués, parece. Mira, el jefe. Está en un idioma raro ahí. Entendí algo, pero no, pero hay unas palabras ahí que no se entienden. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior, ungüento, según el arte del perfumador. Sí, pero no estaba completo. Sí. No. No, mira. Esta palabra. Santa. Ah, sí, güey. Porque es una cruz, tiene. Ay, no son los espejuelos. Sí. 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 Déjame terminar la prédica, que ya voy a terminar. Esto no está. Entonces, al ungir con aceite participamos en una tradición que nos conecta con lo divino y con la comunidad de la fe. Nos está conectando con lo divino y con la comunidad de la fe. No es algo liberal, es algo espiritual. Amén. El cálido entonces roce del aceite de la unción, encontramos las huellas del amor divino del Dios de los cielos. Esto nos llama a ser portadores de su gloria. Una gota de su santidad nos llama a ser portadores de su gloria. Qué lindo que podamos interiorizar en esto. Esa gota del Señor, del Dios de los cielos en mi vida. Cada gota es un recordatorio de que al igual que Aarón, al igual que a los hijos y sus hijos, estamos destinados a servir a la grandeza de Dios en sus propósitos. Y que esta unción nos consagre, sino que no solamente nos consagre, sino que encienda en nuestros corazones un fervor para buscar su presencia. Que esto encienda, que incentive nuestra vida para buscarles diariamente. Que sea un fuego que avive esa llama que se está apagando. Necesitamos que sea una acción, una reverencia y tener claro que lo que estoy haciendo
es para glorificar a mi Dios. Que esta unción no solo nos consagre, amado, sino que encienda nuestros corazones con un fervor para buscar su presencia, transformándonos en un instrumento de paz y de luz en este mundo que nos rodea. Es un toque sagrado de Él. Por eso, un toque de su santidad nos va a transformar, nos va a avivar, nos va a incentivar a ser mejores para Dios. Pero hazlo creyendo que algo hoy se rompe en el mundo espiritual para ti. Esas cosas que quizás te estaban impidiendo servir, esas cosas que quizás te estaban impidiendo hacerlo con amor, esas cosas de la costumbre, se ha roto hoy. Pero hagámoslo creyendo que esa santidad de Dios, esa gota de su santidad va a impactar mi vida. Padre, rogamos, te anhelamos, te pedimos que en tu inmensa misericordia estés avivando, nos estés incentivando, nos estés levantando y por sobre todas las cosas, Dios amado, rompe hoy todo lo que me ha estado atando. Te lo ruego. Ponte sobre tus pies, amado.